Ah, ¿cómo empezar este programa? ¿Alguna vez tú has creído en una parte de inspiración basada en algo que no es tangible o que no existe como tal? ¿A qué me refiero? Poder fijarte, o en este caso que nosotros hablamos de deporte, el decir uno de mis ídolos es alguien que no existe de manera física, pero que sí existe a fin de cuentas. Hoy vamos a retomar un programa que en algún momento hicimos en radio, pero que lo vamos a pasar a video. Y esta es, bueno, en su momento le pusimos la evolución en base a la inspiración, que es hablando de la selección o de la JFA de Japón, pero más importante, de cómo alguien que tal vez no exista de manera física puede influenciar tanto. Yo soy Mauricio Gutiérrez, alias El Gut, si me quieren decir así. Y pues, bienvenidos a un nuevo programa de Shotspot. Como les dije, toda esta historia repasaremos el ascenso de el fútbol japonés, que es un caso verdaderamente extraño e interesante. Pues para arrancar siempre tenemos un punto de inicio. Y en este caso, aunque hay un claro punto de inicio, que es cuando se genera o cuando se crea la JFA, realmente pues la JFA nunca había brillado por su excelencia, sino que esta fue fundada en 1908, pero como les digo, Japón nunca había sido un país ni siquiera medianamente bueno en cuestiones futbolísticas, pero llega a tener algún tropiezo, digámosle afortunado, como esa medalla de bronce que se consigue en México 68. Desde ese entonces, empieza a ver que Japón podría tener algún destello de buen fútbol. Pero queda en eso, un buen destello. Pero yo creo que toda esta historia para Japón cambia a partir de 1900. No es la creencia, es lo general que cambia a partir de 1979. Porque este es un año muy importante para el fútbol. Una, veníamos de ver el Mundial de Argentina 1978 y este es el primer año que va a haber un Mundial juvenil. En este evento que es de menor nivel, pero contando con muchas estrellas muy jóvenes que pueden ser las promesas del futuro, Japón es nombrada como la sede de un evento que la FIFA cataloga como un evento menor, pero que para la FIFA será una nueva ventana para saber cómo aprovechar este tipo de eventos magnos, como lo es la Copa del Mundo. En ese mismo Mundial Juvenil, pues pasa la revelación de que Argentina tenía otro genio detrás de, de su equipo, de su país, ya que el mundo ya conocía a Mario Alberto Kempes, pero en ese mundial conocieron a un tal Diego Armando Maradona. Y Japón, en ese momento, ya viendo lo que era ser sede de una Copa del Mundo, empezaría el proceso para algún día volver a ser sede de la Copa del Mundo. Pero ¿cómo vamos a ser sede de un mundial si no tenemos cultura futbolística? Esa es la gran pregunta que abre esta brecha. Entonces, hay que primero fomentarle a la gente que le guste el fútbol. Pero Japón es un país muy conservador, que si no se ven obligados al cambio, no van a cambiar. Entonces, había deportes como el béisbol que siempre han estado arraigados a la cultura japonesa. O negocios, no negocios, sino, o deportes como incluso el wrestling, que es muy bien conocido en Japón, pero el fútbol para ellos era inexistente. No tenían ni liga profesional. Tenían algún
jugador bueno dentro de muchos, como el caso de Okudera, delantero que jugó en Alemania durante 9 años y que, al menos a nivel futbolístico, pues era lo más grande que tenía Japón hasta ese momento. Pero en 1980 llegaría una de las primeras grandes, si no es que la más grande inspiración, al menos de primer momento, del fútbol japonés. Y esta sería un manga. Sonará raro, pero la JFA empezó a apoyar todos los proyectos que involucraran el fútbol porque querían gustarle al público en general. Ahí es donde sale la magia de un tal Yoichi Takahashi. Tal vez no les suena, ya que pues los nombres no son bien conocidos y no es tanto que sea alguien igual de reconocido que por ejemplo Akira Toriyama. Pero Takahashi crearía algo que cambiaría el mundo no solo de Japón en cuanto a su realidad futbolística, sino del mundo completamente. Estamos hablando de uno de los dos más grandes animes seguramente y mangas de deportes que existe. Tanto que la JFA a día de hoy los sigue financiando y les sigue prestando su licencia. Nos referimos a Captain Tsubasa, o los supercampeones conocidos aquí en Latinoamérica. Pero, ¿qué rasgos tendría con el fútbol profesional? Una, el manga se dedicaría a mostrar que el fútbol podía ser un deporte de mente, que tú podrías pensar, que tú podrías actuar y que no todo sería por reflejo propio. Ese sería el número uno. Dos, dentro de todo lo que se fue uniendo para crear todos los conceptos y todos los personajes del manga, primero para la creación del personaje principal, que en este caso sería Tsubasa Ozora, conocido como Oliver Atom, se unirían ciertas cosas. Por un lado, alguien a quien Takahashi admiró mucho durante el Mundial del 78 como Mario Alberto Kempes, y para arriesgarlo un poco a su cultura japonesa, que aunque en ese momento no existía una cultura como tal del fútbol, ya había casos destacados, como el del entonces empezante, del debutante por así decirlo, Kashi Yoshimiura, que en ese se basarían enteramente para ver cómo se podía ir guiando la carrera de este futbolista. El manga debuta en 1980 y hasta el 86 empieza pues toda esta parte en que el manga entre que acaba y empieza la serie. La serie interminable, la de los memes de las canchas infinitas. Esa. Empezaría en 1980 y como les dije, cada personaje traía rasgos tanto de cultura japonesa como de la cultura futbolística. Ejemplos hay varios. De los primeros grandes arcos, pues sería la participación de Roberto Hongo, quien sería el maestro de nuestro protagonista y que estaría basado en Sócrates, el médico y activista y futbolista brasileño que en esos años gozaba no solo de una popularidad, sino hasta de un respeto increíble por todo lo que hacía con el Corinthians. Y además, ¿de qué trataría la historia? La historia es una historia, al menos la primera parte es muy sencilla. Un niño que llega a la ciudad de Nankatsu porque sus papás quieren apoyar su carrera futbolística y que en su camino se va encontrando con niños o con gente de su misma edad que la ve en la escuela, con la que convive en su ciudad, que a su modo comparten su sueño, que el sueño de él es mucho más grande de lo que quería Japón en su primer momento. Japón en ese entonces y durante todos los animes lo mencionan, Japón no había pasado ni de la primera ronda de Asia. Y el sueño de Tsubasa Ozora era ganar la Copa del Mundo. El manga, ya el que conocemos, terminó en 1988 después de 2 ovas.
en la que ya finalmente todos los rivales terminan acompañando a la selección japonesa para enfrentar a varios rivales internacionales, que igual estarían basados en grandes figuras del deporte, como Dino Soft, que sería Gino Hernández, eh, Juan Díaz, que sería basado en Diego Armando Maradona, su compañero Pascal, que sería basado en Jorge Valdano, y así hay muchos ejemplos. El de Karl-Heinz Rummenigge, que sería basado o ejemplificado como Karl-Heinz Schneider, incluso comparten nombre. No hay un alcance exacto, porque pues es uno de esos animes que se han doblado y que cada que sale una nueva versión se dobla a 1000 idiomas y tiene un éxito relativamente alto, no tanto como el original, porque aquí pasaron muchas cosas. Uno, cuando se estaba haciendo el original, para darle más tiempo, hay muchos capítulos de relleno, y pues a fin de cuentas, en las siguientes versiones, todo lo que abarca el primer anime, se abarca, sí, en menos de la mitad de los capítulos. Esto se hacía por cuestiones de tiempo, porque Takahashi no podía ir tan rápido creando historia para que se siguiera animando y se siguiera animando. Pero ya conocemos el resultado. El primer anime es un bombazo. Y es gracias a eso que empieza a llegar a todo el mundo. Ahora, gente que no conocía, sin querer, empiezan a apoyar a Japón. Que no saben ni el por qué. Solo saben, solo conocen a los personajes del anime. Y por eso empiezan a apoyar a Japón. Indirectamente. Pero en Japón empieza a crecer la cultura del fútbol. Y con este pequeño avance, llega 1993, un año muy importante para el fútbol japonés. ¿Por qué? En 1993, con el regreso de Okudera a Japón, se, se ayuda a que se crea la J-League en 1993. Aunque si bien Okudera ya no estaba en las mejores condiciones, pero pues es una de las piezas fundamentales, crea la J-League, ayuda a crear la J-League, la que hoy conocemos, donde jugó Iniesta, David Villa, Fernando Torres. Antes que nada, si te está gustando este video, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, búscanos como Shotsport, verás el logo y nos identificarás Shotsport MX. Es más, ves la imagen al final del video. Total. Justamente en ese mismo año donde se crea la J-League, es el primer año como liga profesional, Japón sufriría el que es hasta el día de hoy el momento más doloroso en cuanto a su historia. La famosa agonía de Doha. ¿Qué fue esta famosa agonía de Doha? Bueno, por todo el desastre que se hizo durante las clasificatorias, primero Japón logra pasar de la primera ronda. Entonces, ya en la ronda final, solo clasifican dos a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Y por cuestión de resultados, Japón lo único que ocupaba para clasificar al Mundial era una victoria. No le bastaba ni el empate ni la derrota. Japón tenía que ganar contra Irak. Por su parte, se estaba jugando al mismo tiempo los Juegos de Corea del Sur y de Arabia Saudita. Entonces, a Corea del Sur, no recuerdo bien el resultado, no le va tan bien, por lo que esperan que el milagro pase en Doha. Entonces, Arabia Saudita, comandada por Al-Owairan, sí, el que sale en el FIFA, logra, logran clasificar como primeros y está el tiro entre Japón y Corea del Sur por ver quién va. Japón ocupa la victoria y casi todo el partido gracias a un gol de Miura. Creo que los dos fueron de Miura. Japón va 2-1. Con ese resultado Japón clasifica al mundial. Pero en el minuto 90, cual si fuera el Cruz Azul, a Japón Irak le empata. Ese empate le da la clasificación a los surcoreanos y deja doler una afición
que ya había empezado a creer que su selección sí podía ir a la Copa del Mundo. Tristemente, Japón se queda fuera de la Copa del Mundo, pero empieza a ser un impulso. Esa clasificación ayudó a que Japón se pudiera centrar más para que 2 años después, 3 años después, mejor dicho, volviera a buscar con más ímpetu el boleto que necesitaba para ir al Mundial. Desde este punto vamos a partir hasta 1997. Otro año muy importante para el fútbol japonés, porque van a pasar tres cosas. Tres cosas importantes. Déjame un ratito. Perdón, me salté un año. Primero es 1996, ya que aún sin participar en una Copa del Mundo, pero como les estaba hablando aquí, con un gran avance desde el inicio de este proyecto, Japón logra ser sede de la Copa del Mundo, junto con su rival político y deportivo Corea del Sur. Ellos dos albergarán la Copa del Mundo y pues ahora había que demostrar que eran dignos de ser sede de la Copa del Mundo. Por ende, pues mínimo tenían que clasificar una vez, no como Qatar. Entonces, con esta carga sobre los samuráis de que ya tenían una participación demostrada, pues había que demostrar. Y justamente 3 años después, se me olvidó mencionar esto, ya que estamos hablando tanto de manga como de manga, manga personaje, y lo que está haciendo la JFA, hay que demostrar qué pasó después de la agonía de Doha. Al menos como una forma de incentivar o de forma de homenaje para darle aliento a la selección. En 1994, con el lanzamiento del segundo manga de Captain Tsubasa, primero, la primera portada tendrá los dos protagonistas de todo este arco, Aoi Shingo y obviamente Oliver Atom, o bueno, Tsubasa Osora, porque hay que decirle el nombre como ve. Serían dibujados con la playera con la que Japón se quedó a las puertas de clasificar a la Copa del Mundo. Y el segundo anime en adaptar la historia tendría como primera gran escena el agonía de Doha, pero buscando el boleto para Francia 98, en el que los protagonistas de la serie lograrían el pase que en su momento no pudo conseguir la selección. Estoy diciendo 4 años después que estos grandes héroes consiguieron el boleto hacia el Mundial de Francia 98, igual contra Irak, en Doha. Mencionado esto y de que ya tienen un mundial asegurado, llegamos a 1997, 3 años después de la agonía de Doha y 3 años después desde que empezó a salir el manga Warrior. Justamente nos vamos a centrar en el mes de noviembre. ¿Por qué? En el mes de noviembre, la obra magna, quizás el mejor arco que tiene todo el manga, que es el Mundial Juvenil, o el que mejor se planeó en su momento, tiene el mayor pico, porque se llega a la final y es el punto máximo de la historia. Sí, yo te lo podré resumir, pero la verdad, hay muchos resúmenes aquí en YouTube, recomiendo todos. Pero justamente el manga llega a su punto máximo. Si bien este manga no lo puedes ver, no lo puedes leer traducido de forma oficial, debido a que Takahashi empezó a usar licencias. Empezó a dibujar con escudos oficiales. Por ejemplo, el partido contra México sí dibujó el escudo de la Femex Foot, con el que sale a jugar la selección. Y pues de esos no tenía licencia. Entonces, la publicación en otros países empezó a ser mucho más complicada. Por no decir que nula. Entonces, parte de ese manga se pudo doblar incluso al francés, pero ya no se pudo doblar al español. Existen doblajes y existen traducciones ya hechas, sí, pero ya hechas por un segundo o un tercero, ya no lo correspondiente a Shueisha, que era la encargada del manga de Captain Tsubasa. Pero bueno, como les digo, llega a la cúspide el manga de Takahashi en noviembre
del 97. Y aquí es donde la historia toma un giro muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque en ese mismo mes, Japón está consiguiendo el milagro que no consiguió hace 4 años. Hace 3 años. El de clasificar a la Copa del Mundo de Francia 98. Con una selección, nuevamente, contando con figuras importantes, como el mismo Kazuyoshi Miura, Japón lo logra. Y dentro de esas participaciones, hay uno que destaca, y más cuando estoy contando esta historia, que es la de Hidetoshi Nakata, quien fuera jugador de la Roma y del Parma. En alguna entrevista que ha dado a través de los años, llegó a decir esto: 20 o 30 años atrás, el béisbol era la sensación, mientras que el fútbol, hablando de Japón, recién estaba empezando y yo no tenía ídolos o un equipo que me gustara, porque pues esa información no se sabía. Pero sí había un dibujo animado llamado Captain Tsubasa, y cuando me enteré de eso, amé el fútbol. El ejemplo claro de que un niño que creció viendo la historia de Tsubasa estaba consiguiéndole a Japón el boleto para ir a Francia 98. Ya se había logrado el primer objetivo, y al menos a la fecha que estoy haciendo este video, todavía, este video o este podcast, todavía no se consigue el segundo, que es el que Japón logre ganar la Copa del Mundo. Y desde ese punto, Japón se volvió una de las grandes potencias de su confederación, de la Confederación Asiática, y cuando llegó el momento de albergar la Copa del Mundo, se dice, o incluso llegó a sugerirse, que Tsubasa fuera la mascota que representara a Japón. Y yo creo que al menos alrededor del mundo no hubiera habido quejas. Era un personaje ya conocido y ya abrazado por la cultura popular del mismo deporte. Hay muchos casos, hay muchos casos de gente que tal vez no lo conozca al 100 o no le gusta el fútbol, pero sí lo termina conociendo. Es algo más o menos similar a Goku. Más o menos similar. Tampoco, también yo sé que hay niveles. Y bueno, es indudable el trabajo que hizo Takahashi. Alguien que por su propia mano hizo todo por el fútbol de su país y por el deporte que más ama. Y lo curioso es que también terminó inspirando a muchos jugadores de paso. Ya que hay dos casos que son muy buenos y más de uno que se demostró como un fan muy arraigado. Que que él incluso en el tiempo que juega en Japón hace lo posible por conocerlo, por convivir con él. Que es el mismo que está aquí en esta pared, Andrés Iniesta. Que a su modo consiguió el sueño de Tsubasa para su país. Con un gol de Iniesta y con un gol de uno de los mediocampistas, uno de los mejores mediocampistas que hemos visto en nuestra época, él le consigue la Copa del Mundo a España. No digo que no fuera ayudado por toda su selección, no. Pero a su modo cumple el sueño. El sueño que en algún momento un dibujo animado o alguien que no existe de manera física puede hacer realidad. También hay otro caso, y de jugadores que juegan en esta posición, como Mesut Özil, otro que también consiguió la Copa del Mundo para su país y demostrando su gran fanatismo. El Kun Agüero también, que desgraciadamente tuvo que retirarse antes de poder ser elegido para ganar con Argentina la Copa del Mundo. No estoy seguro si él fue nombrado dentro de los campeones. O Zinedine Zidane, que como les digo, se han demostrado todos fanáticos de este anime. Estos jugadores, la gran mayoría de los que mencioné, son mediocampistas. Y si se pudieran, el anime y el manga no es perfecto. Claro, hay muchísimos errores. Más que nada puntuales, ¿no? Que porteros invencibles,
los tiros imaginarios. Claro, es mucha imaginación metida eh, en un deporte que sí existe en la vida real. O que el manga luego comete errores de, de programación. No de programación, sino que comete errores al momento en que se crea. ¿Por qué? Un ejemplo, el final del manga del Mundial Juvenil acaba con un gol de oro. Hoy, a día de hoy, esa regla sería inválida porque el gol de oro dejó de existir desde hace mucho tiempo. Y son estas cosas las que llega a fallar. Pero incluso hablando del mismo mundo del anime, el mangaka como que sintió, ok, ya creé al mediocampista perfecto y le faltaba desarrollar ahora al delantero perfecto. Cosa que intentaría con un anime más realista, con manga más realista, como lo sería Hungry Heart. Pero se sigue teniendo esa batalla, al menos de los que sigue haciendo mangas de fútbol o mangas de deportes, porque en eso se han basado muchas historias para crear al delantero perfecto. Y esa historia de la búsqueda del delantero perfecto es con la que hoy se está buscando, o más bien con la que hoy Blue Lock está haciendo un gran éxito a nivel mundial. Pero al final de cuentas, pues es indudable lo que hizo un sentimiento de inspiración por alguien que tal vez no exista. Si se habló alguna vez de que Juan Román Riquelme era el último 10, o si él fue el último 10 que jugó, o de que Maradona es el mejor 10 que ha existido, Pelé, es raro reconocer a un 10 que nunca existió, que en su fantasía era el mejor jugador del mundo, y lo seguirá siendo mientras su fantasía sigue existiendo. Pero que ha inspirado a tantos jugadores que es imposible negar lo que ya hizo el Manganzo, lo que ya hizo Takahashi con su historia. Hoy en día el manga se sigue publicando, incluso ya cuenta con una versión online en donde tú puedes ver, aunque garabateado, cómo, cómo Takahashi va avanzando de poco a poco el manga, o en algún juego que está disponible en Play Store, puedes seguir la historia ahora ya a nivel cómo es el nivel profesional en su mundo, quién está en cada equipo. Y al menos yo me sigo haciendo la pregunta de cómo tuvo tanto éxito el manga a nivel mundial. No solo a nivel mundial, sino por ejemplo aquí a nivel mexicano, cuando se cometen muchos errores. Hay veces que entre Andy Johnson, Armand Callahan y Ton Misaki se cometen muchos errores al hablar de quién es quién. Cosas como esas que podían pasar en los doblajes de los ochentas y pues es muy válido. Pero dime la verdad, ¿tú qué opinas? Ah, se me olvidó mencionar una cuestión. Esta playera, esta es la playera con la que se juega la clasificación de 1997. Esta es la que trae Kawamushi. No recuerdo bien el nombre del portero. Yamamuchi, creo que era. No, o sea, no me acuerdo bien del nombre. Disculpen. Es más, lo voy a buscar porque Kawaguchi era el portero que usaba este jersey y que también fue usado en el manga. Yo estoy hablando tal vez desde un nivel muy grande de fanatismo. Sí, pero es indudable lo que ya hizo. Este es de los pocos mangas que termina creando un impacto a nivel mundial. Mundial. Incluso recuerdo, creo que fue durante pandemia, que una parte, el manga de Rising Sun no está ni siquiera traducido. Salía cada 2 o 3 semanas en Japón y pues no, no era precisamente conocido a nivel mundial. Sabían de la historia o sabían quién eran los jugadores, pero no sabían qué pasaba.
Y justamente cuando se está jugando en el manga el partido entre Japón y Alemania de las Olimpiadas, pasa un momento en el que John Misugi, conocido aquí como Andy Johnson, estuvo a nada de irse con San Pedro por un pisotón y un fire shot de Snyder. Y un fire shoot de Schneider, si no me equivoco. No, no me equivoco, si fue de Schneider. Y esa nota la cubrieron muchos medios de comunicación. De no, así ya se la peló, ya ahora sí se nos va. Porque es un personaje que en la historia, pues era la gran promesa del fútbol japonés. Pero pues desgraciadamente se queda en eso. En una gran. Va avanzando más lento porque está enfermo del corazón. Entonces se pensó en su momento que podía perecer en ese partido. Y pues, si te ha gustado el video, pues suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, te las estaremos dejando aquí abajo, o en TikTok, lo podrás ver al final del video. Y pues sin más, gracias por escucharnos y gracias por escuchar a Shot. Nos vemos la próxima semana y si tienes algún tema interesante del que quieras que hable, con mucho gusto lo hablaré. Gracias.